damos, Señor, y tú le das gracias. Gracias te damos, Señora, por tu salvación. Oh, oh. Una vez más dile: gracias te damos, Señora. Gracias te damos, Señora, por la vida en abundancia que tú me has dado. Gracias te damos, Señora. Dilo: gracias te damos, Señora, por tu presencia, Rey. Gracias te damos, Señora. Gracias te damos, Señora, porque me has hecho tu templo, donde tú habitas y tu poder, dilo así, es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Oh, qué hermoso. Es más que una canción. Es más que una canción. Es un corazón que te adora a ti, Señor, que te exalta a ti, Señor, que te alaba a ti, oh Rey. Oh. Es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Vamos, decláralo con todo tu corazón. Es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, como hijos, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. El Espíritu Santo de Dios es quien gobierna nuestras vidas. Es quien ha tomado completa autoridad total en todo, en mí, como hijo o como hija. Es el poder de Dios que obra. Es por ese poder que hoy estamos aquí en este lugar. Oh Señor, el poder que vive en mí, el poder que vive en ti, y en tu voluntad, y es en tu voluntad, Señor, que hoy caminamos con tu propósito, y en tu palabra, que me da vida, Señor, que me alimenta, que me sustenta. Oh Señor, damos gracias a Dios. Damos gracias a nuestro Padre por este precioso tiempo. Dile, Señor, gracias. No te quedes allí callado. Dale gracias. Dice su palabra: dale gracias a Él en todo y por todas las cosas. Oh Señor, gracias. Dale gracias por esta palabra que Él mismo ha preparado para nosotros.
Dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Ahí donde estás, no te quedes callado. Adórale con tus propias palabras a Él. Oh, damos honor a ti, Señor. Oh Señor, oh Señor. Señor, te damos gracias. Oh mi Rey. Gracias por esos tiempos donde tú nos permites el abrir nuestra boca y expresar lo agradable, Señor, que estamos de alabarte, de adorarte, de bendecir tu santo nombre, de invocar tu santo nombre, Padre. Es un gusto el invocar tu santo nombre. Es un deleite el que nuestros labios se abran para bendecir tu santo nombre, Dios. Qué gusto, Padre Celestial, el abrir nuestra boca y contar tus maravillas, Dios. El abrir, Padre Celestial, nuestro ser y recordar todo lo que tú has hecho, Señor, a lo largo de la historia. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú siempre, Padre, eres ese Dios grande y amoroso, Señor. Ese Dios justo, ese Dios poderoso, ese Dios lleno de amor, ese Dios que ama a la humanidad y la ama a tal punto de que entregó lo mejor de sí a tu propio Hijo Jesucristo, para que viniera a la tierra, Dios, y nos reconciliara contigo. Gracias, amado Padre Celestial, por demostrar ese amor a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, no nos cansaremos de adorarte, no nos cansaremos de bendecirte, no nos cansaremos, Padre Celestial, de darte las gracias, porque es por tu gracia que nosotros estamos en este lugar. Señor, no es por nuestras habilidades, talentos o dones, Señor, sino que es por la gracia tuya depositada en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú has colocado talento, Dios, en este equipo de trabajo, Señor, con el único objetivo de que te adoren, te exalten, Dios, Señor. Cuando te exaltamos, cuando te adoramos, Señor, nuestro espíritu arde de pasión y amor por ti, Dios, Señor. Gracias porque al abrir nuestra boca, Padre Celestial, y proclamar tu palabra, estamos proclamando que tú no te equivocas, Señor. Que tu palabra, Dios, Señor, sale de tu boca y tú eres soberano. Y que tú, Señor, siempre hablas verdad a tu pueblo, Dios. Agradecido estamos contigo por eso, mi Padre. Bendito eres tú, Dios, Señor. Bendito tu santo nombre, Dios. Gracias, Dios, por tenernos en este lugar. Gracias, Dios, porque tú colocas el sentir en nuestros corazones, el venir a esta hora de la tarde, Dios, para adorarte, Dios, para reflexionar en tu palabra, para crecer en esas verdades tuyas, Dios, para descubrir en tu palabra los tesoros escondidos que tú has creado para tus hijos, Dios, Señor. Gracias por este equipo de trabajo, Señor. Nuestro deseo es servir, Dios, Señor. Nuestro deseo, Señor, es colocar todo lo que tú has depositado en nuestras vidas para servirte, Dios, para agradarte, sabiendo, Dios, que cuando tú nos ves, ves a tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Y ese es el idioma que tú hablas, el idioma del Hijo, Señor. Gracias, amado Padre, porque lo que necesitamos día tras día es que Cristo crezca en cada uno de nosotros, para que vamos menguando día tras día y podamos expresar, manifestar, hablar, Dios, al Hijo. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por colocar el sentir en el corazón de cada persona que está en este lugar, el venir a crecer, Dios, en ti, a crecer en el Hijo, Dios, Señor. Tu palabra dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre, y ese es nuestro deseo aquí en la tierra, conocer al Hijo.
para glorificar al Padre en todo nuestro ser. Bendito tú eres, amado Padre Celestial, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Sea bienvenido, saluda a la persona que tiene a su lado. Nos encanta tenerle hoy en este sitio. Qué bueno, me alegra muchísimo. De pronto hay rostros que usted no conocía. Salude a esa persona. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Nos une el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Qué bueno. Hoy vamos a hablar o vamos a continuar con un poderoso tema que hemos estado tratando todos los viernes, y es acerca de la oración. La oración, la naturaleza de la oración en el nuevo pacto. Ya sabemos que estamos en el nuevo pacto. Ya sabemos los pactos anteriores que Dios hizo con su pueblo, con sus hijos, para relacionarse con cada uno de ellos. Pues bien, hoy vamos a comprender un poquito más acerca de la naturaleza de la oración. Y lo primero que necesitamos como hijos de Dios saber es que la oración es a la vida espiritual lo que la respiración es a la vida física. Es decir, no podemos pasar un día, un momento, sin hablar con nuestro Padre Celestial. No sé si usted al levantarse tuvo la oportunidad, el privilegio, el gran honor de hablar con nuestro Padre Celestial. No sé si usted espera a que llegue este servicio para poder hablar con nuestro Padre Celestial. Pero si eso es así, yo le invito para que día tras día usted pueda tomar el buen sentir de poder hablar con nuestro Padre Celestial todos los días. Algunas personas tienen la disciplina de levantarse 5 de la mañana a hablar con nuestro Padre Celestial. Es de admirar. Otras personas 3, 4 de la mañana. Otras personas de 5 a 6. También es de admirar. Aquí lo más importante es que no podemos pasar ni un minuto, ni un día sin hablar con nuestro Padre Celestial, sin expresar lo que el Hijo quiere expresar al Padre a través de su vida. Porque el Hijo está en cada uno de nosotros. El Hijo está en usted, el Hijo está en mí. Y lo que el Hijo quiere expresar al Padre, lo hace a través de usted y de mí. ¿Estamos? Así que no es normal el que usted esté en su casa con su padre biológico y usted no le hable a él. Pues tampoco es normal que Cristo esté en usted y usted no exprese lo que el Hijo quiere expresar a su Padre a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Necesitamos, así como nosotros respiramos 24/7, así la oración también es un respirar en Él. Un respirar. Si yo le preguntara espiritualmente a cada uno de ustedes, le haría una pregunta: ¿usted respiró espiritualmente hoy? ¿Habló con su Padre Celestial? ¿Le agradeció por un día más? ¿Le agradeció por tenerle en salud? ¿Le agradeció por guardarle en medio de todo este alboroto que se está viendo en esta ciudad? ¿Le agradeció al Padre Celestial en medio de la provisión que Él le da? ¿Le agradeció por su familia, por sus hijos que los tiene a su lado o los tiene, digamos, en otra parte, pero los ha guardado y los tiene con salud, con vida, prósperos y bendecidos? O sea, hay muchas cosas por las cuales agradecer
a nuestro Padre Celestial. Pero muchísimas cosas. Gracias a Dios por esta agua, porque es bendita en el nombre de Cristo Jesús. Así que le agradecemos al Padre Celestial siempre, porque el respirar, la oración es como el respirar a nuestros pulmones, a nuestra vida. Alguien dijo alguna vez que si para usted el orar es una carga, es un tedio, es algo forzoso, usted no ha comprendido realmente de qué Padre es usted. No hemos comprendido realmente quién es nuestro Padre. De hecho, a Dios le encanta escuchar nuestras oraciones. Le fascina escuchar la voz del Hijo en nuestras vidas, porque esa es la oración, expresar el sentir de Cristo que está en cada uno de nosotros al Padre Celestial. ¿Sabía usted eso? Mucha gente piensa que el orar es elevar oraciones repetitivas al Padre Celestial, a ver si Él contesta alguna oración, a ver si le atino alguna. Pero nosotros en el nuevo pacto sabemos que las oraciones a las cuales Dios da una aprobación de afirmativo es aquellas oraciones que van alineadas al propósito eterno y a su voluntad. Es decir, que no pedimos de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo al deseo que tenemos, al que está en nuestras vidas, al que está reinando en nuestros corazones, el deseo del Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo oraba constantemente. Pero usted nunca va a encontrar una oración del apóstol Pablo quejándose de su situación, ni personal ni financiera, sino le ve una oración elevada al Padre Celestial proclamando que la soberanía de Él es grande en medio de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad. Porque si había algo en la vida del apóstol Pablo es que él sabía lo primero que Dios le había dicho a él. Se lo dejo de tarea para que lo busquemos en el libro de Hechos, capítulo tal, versículo tal. Los primeros libros de Hechos, primeros capítulos. Lo primero que el apóstol Pablo le dijo es: ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y luego le dijo: instrumento escogido me es este para anunciar las virtudes, la palabra, el reino a las naciones, parafraseando un poco. Entonces, en el corazón, en la mente y en el espíritu del apóstol Pablo, él sabía que era un instrumento escogido de parte de Dios. O sea, ser un instrumento de Dios es un alto grado que tenemos como hijos de Él. Que a usted le digan: usted es un instrumento de Dios, es un honor muy grande. Que a usted le diga que Él es un hijo de Dios es un honor espectacular. Pero que más le digan que Cristo le conoce a usted, eso para mí lo encierra todo. Saber que Cristo me conoce es algo tremendo. En aquel día me diréis: Señor, en tu nombre no echamos fuera demonio, en tu nombre no predicamos la palabra, en tu nombre no hicimos muchas sanidades, milagros y prodigios. Y Él nos dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad.
saber que el Padre nos conoce y saber que el Hijo nos conoce es un alto grado de responsabilidad. De responsabilidad. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo sabía de antemano que Dios es soberano, que Dios es soberano, que Él es el dueño absolutamente de todo, que a Dios no se le escapa absolutamente nada, que a Dios no le toma por sorpresa absolutamente ningún acontecimiento, llámese como se llame, que Él es soberano, pero que el hombre es responsable de lo que hace aquí en la tierra. Mira, vamos con la primera cita, es tan amable. Dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni a uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ha de saber usted que así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está diciendo, ni siquiera un cabello de su cabeza cae sin que Dios lo sepa. La situación que estás viviendo, ¿será que Dios la sabe? La situación que enfrentaste, ¿será que Dios la sabe? Los problemas por los cuales se está atravesando, ¿será que Dios no les conoce? Conoce esos problemas y los que van a venir. Nada le toma por sorpresa a Dios, porque Dios es soberano. De hecho, Él escribió nuestros días en su libro. En la eternidad están escritos cuántos días usted y yo vamos a vivir en la tierra, lo que vamos a afrontar, la familia en la cual Él nos va a, digamos, a colocar. Todo está diseñado por nuestro Padre Celestial. Entonces, si Dios es soberano, es la pregunta del millón en esta noche. Si Dios es soberano, entonces ¿para qué oro Dios? ¿Para qué yo oro? Si Dios hace su propia voluntad, es la pregunta de algunos. ¿Para qué vale mi oración si Dios termina haciendo siempre su voluntad? Pero lo que usted no sabe es que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Escúchame muy bien, aunque Dios es soberano, Él es soberano, nosotros aquí en la tierra somos responsables de lo que hagamos, de nuestros comportamientos, de las decisiones que tomemos. Si su hijo comete un error, usted lo llama, le exhorta. Exhortar no es solamente castigar, pegar. Exhortar es decirle el por qué se equivocó en la decisión que tomó. Exhortar es hablarle con amor, pero con firmeza. Como dijo alguien alguna vez, al hijo se le corrige con mano de hierro, pero con guante de seda. Cuando hay que amarlo, hay que amarle. Cuando hay que corregirle, hay que corregirle. Con mano de hierro, pero con guante de seda. Entonces, si su hijo comete un error, ¿deja de ser su hijo? Es la pregunta. ¿Deja de ser su hijo? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios a veces piensa que si comete un error, deja de ser hijo de Dios? A veces está esa mentalidad en el cuerpo de Cristo, que piensa que si cometió un error, cometió un pecado, entonces inmediatamente Dios dejó de ser su padre. ¿Cierto que no?
Para aquellas personas que se están conectando en este tiempo delicioso que tenemos del Café con Cristo, estamos tocando el libro Primera de Juan, capítulo 2, vamos. Y el libro Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 2, habla acerca del pecado. Habla acerca de confesar el pecado, habla acerca de arrepentimiento, habla acerca de perdón y habla acerca de redención y habla acerca de que el Padre no nos deja solo. Es decir, que si cometemos pecado, abogado tenemos, que es Jesucristo el Hijo. Eso no quiere decir que nos habilite para pecar de ninguna manera. Lo que el Padre está diciendo es que si cometemos pecado deliberadamente, tenemos al Padre, tenemos al Hijo que nos justifica delante del Padre si hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Lástima a aquellas personas que no se están conectando en los diferentes programas como el Café con Cristo, como el Desayunando con Cristo y mañana sábado Cristo en mi hogar. Le voy a hablar un poquito, no me voy a salir mucho del tema, y es hablar de dureza del corazón. La dureza del corazón. Los médicos dicen que cuando una persona se corta, sufre una herida, esa parte donde sufrió la herida se vuelve insensible, y con el tiempo la persona no siente dónde está la herida, como si la piel perdiera sensibilidad. Eso significa dureza. Pues a eso le pasa a un corazón cuando se endurece. Un corazón cuando se endurece ya no recibe una exhortación. Para él lo mismo es lo bueno y lo malo. Le da lo mismo la santidad que el pecar. Le da lo mismo el estar en las cosas de Dios o estar en el mundo. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Hay personas así, que comenzaron asistiendo a una iglesia cristiana, se deleitaron en las cosas de Dios, pero el afán del mundo, los placeres del mundo hicieron que su corazón se endureciera. Y hoy en día usted les habla de la palabra y por uno Dios les llega y por el otro les sale. ¿Sabe? Eso se llama dureza de corazón. Dureza de corazón. Dice la palabra que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y fue tanto la dureza del corazón de Faraón que Dios le envió tantas plagas y su corazón estaba duro. Y la última, la muerte de los primogénitos, la muerte de su primer hijo, del hijo mayor, y muerto, su corazón duro. Nunca reconoció que había un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios creador de todo el universo y un Dios que es el dueño de todo. Dios es el dueño de su vida, de mi vida. Dios es el dueño de tus hijos. Dios es el dueño de tu familia. Dios es el dueño de todas las cosas espirituales y las cosas físicas. Lo que ven nuestros ojos y lo que no ven nuestros ojos, Dios es soberano y el dueño de todo. Pero nosotros como hijos somos responsables en este lugar de las decisiones que tomemos, de cómo vivamos en nuestra vida. Dios nos dice, mira, ese es el camino y usted decide si realmente quiere vivir en ese camino o quiere vivir apartado de las cosas de Dios. Yo le aconsejo, viva en el reino de Dios. Siguiente cita es tan amable. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un deseo en esa cita en el corazón de Dios, y que es que Él nos escogió desde antes de haber nacido, desde antes de haber sido engendrados en el vientre de mamá. Dios ya te había escogido, Dios ya había pensado en ti, y el deseo de Dios es para que fuésemos santos y sin mancha. Hay un deseo en el corazón de Dios, y es que todos podamos ser santos como Él es santo. Y la única manera de ser santos es a través de su Hijo Jesucristo, a través de Él, por Él y para Él. Amada iglesia, aunque Dios es soberano, aunque Él es el dueño de todo, Él nos permite tomar decisiones, pero Él desea que esas decisiones sean de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Él desea que como hijos podamos vivir en esa voluntad y en ese propósito eterno. Siguiente cita. Dice: en Él asimismo obtuvimos herencia. Usted tiene una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A mí me fascina una frase, me fascina una cita que dice: en Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles, en Él, por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas en el Hijo. Sin el Hijo no fue creado absolutamente nada. Todas las cosas fueron creadas para que fueran sujetadas a la autoridad del Hijo, porque el Hijo es la expresión del Padre Celestial, es la gloria del Padre Celestial, y la gloria del Hijo es su iglesia, usted y yo, porque por la sangre de Él nos compró, fuimos comprados a precio de sangre. Es Él nuestro dueño absoluto. No sé si usted se acuerda del ejemplo o de la historia de José. Permítame parafrasearlo un poquito, la historia de ese muchacho. Muy interesante para que esta noche usted se la pueda leer en sus casas. José, el hijo menor de su padre, el querido por su padre. Generalmente los padres siempre tienen a un hijo que a veces duele un poquito decirlo así, que lo quiere más que los demás, aunque sabemos que el padre les ama a todos, pero digámoslo así, que los consiente más que los demás. Y José era el consentido de su padre porque lo había procreado en su vejez. Así que le hizo una túnica de colores, señal de mucho afecto, de mucho amor por su padre. Sus hermanos, al ver cómo su padre le amaba, comenzaron a tenerle un poco de envidia. Pero su envidia creció aún más cuando tuvo un sueño de parte del Señor. Y en el sueño era que su padre y sus hermanos prácticamente se inclinaban delante de él. Lo tuvo otra vez, él dio unas espigas, como las espigas se inclinaban delante de él. Y José le contó el sueño a sus hermanos, y sus hermanos comenzaron a tenerle envidia. Y salieron al campo y dice: bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver qué va a hacer del soñador. Vamos a tirarlo a la cisterna y ahí se va a morir.
Y vamos a decirle a nuestro padre que una fiera le atacó y que aquí están sus vestiduras. Listo. Ellos tomaron la decisión contra José. Ellos decidieron acabar con la vida de José. Pero Dios, que es soberano, había decidido preservar más bien la vida de José. Cuando lo metieron a la cisterna, esa cisterna estaba seca. Es decir, que lo que había en el fondo era solamente arena. Y cuando fueron a ver, el muchacho estaba totalmente sin ningún rasguño. Listo. Dios es soberano y preservó la vida del muchacho. Lo sacaron de ahí, vinieron unos mercaderes que iban hacia Egipto y lo vendieron como esclavo. Dios permitió que ese muchacho fuera vendido como esclavo. La decisión de vender al muchacho fueron la de sus hermanos. Ellos decidieron hacer eso. Dios permitió que fuera ese muchacho a Egipto, porque Dios tenía un propósito grande en él. Y era que para tiempo después iba a venir una gran hambruna sobre Egipto. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y lo que Dios estaba haciendo era encajando todas las piezas para que este muchacho fuera el segundo al mando de Egipto y pudiera preservar todo lo que es al pueblo de Israel de la hambruna que había, vendiéndole alimentos y luego llevándoles a Egipto. Es decir, Dios permitió todo eso y permitió que José estuviera en un trato tremendo, porque hasta el mismo Dios trató con la vida de José, porque José en un momento pensó que él era la revelación del sueño, que por medio de él, que él era el que podía revelar los sueños. Así que Dios tuvo que tratar con este muchacho hasta cuando él reconoció que la interpretación de los sueños era del Señor y que los sueños también eran del Señor. No como el que usted tiene ahora, el sueño que usted tiene ahora, no. Eso es totalmente diferente. Tranquilo que esto la pastora lo edita. Entonces, lo que este muchacho comprendió es que del Señor son los sueños y la revelación también son los sueños, vienen de parte del Señor. Y Faraón tuvo unos sueños. ¿Quién le dio el sueño a Faraón? Dios. Y ninguno pudo interpretarlo, así que llamaron a José. Alguien le dijo: mire que en la cárcel hay un muchacho que interpretó el sueño del copero y del panadero, y salió exactamente como él se lo interpretó, y lo mandaron a llamar. Y José lo primero que dice es: sí, Dios dará respuesta a los sueños de Faraón. Da la respuesta, y la respuesta era que vendrían 7 años de abundancia en Egipto y 7 años de escasez, y tenía que prepararse. Y Faraón dijo: ¿dónde encontraremos una persona sabia para prepararnos para los 7 años de escasez? ¿Dónde encontraremos a alguien más sabio que este muchacho? Y lo colocaron al segundo al mando de Egipto, después de Faraón. ¿Estaría Dios haciendo algo? Dios es soberano. Pero aquí viene lo más interesante que aprendió José. José aprendió que aunque Dios es soberano, Él es responsable de las decisiones que tome. Cuando vinieron sus hermanos, y sus hermanos pensaron que José se iba a vengar de ellos, lo más natural, ¿cierto? Ellos llegaron al palacio temerosos de que José
iba a tomar venganza porque habían querido matarle. Y lo primero que salió de la boca de José es: no tengan temor, porque Dios ha encaminado vuestro mal para el bien de la nación. Parafraseando un poco, lo que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo encaminó para el bien de toda la nación. Cuando usted esté atravesando por circunstancias difíciles y no entienda lo que está pasando, ríndase delante de Dios y dile: Señor, aunque no entiendo esto, yo me cojo a tu soberana voluntad. Yo decido, Señor, confiar en ti. Yo decido, Señor, que en medio de todo esto, tú, Señor, lo vas a encaminar para cumplir tu propósito y tu voluntad en mi vida. Porque no hay cosa más grande que vivir en el propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y José dijo: lo que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo encaminó para mi bien. Y no solamente eso, sino que José le colocó a sus hijos: Dios, el significado de Dios me ha hecho olvidar en la tierra de mi aflicción. Dios le hizo olvidar a José todo el mal que sus hermanos habían planeado con él. Y en la tierra de mi aflicción, Dios me ha hecho prosperar. Vemos a un joven cumpliendo el propósito de Dios y sabiendo que Dios es soberano. Y que lo que él ha vivido era un propósito de parte del Padre Celestial para preservar a toda la nación de Israel. Y cuando usted y yo vamos al nuevo pacto, necesitamos analizar cada oración. Y les voy a dejar eso de tarea. Analicemos cómo es la oración de los discípulos que ellos elevaron al Señor después de la cruz. Cómo ellos oraban en medio de lo que estaban viviendo después de la cruz. Porque después de la cruz, en Hechos de los Apóstoles, la palabra dice que vino una gran persecución sobre ellos y comenzaron a ser esparcidos. O sea, después de estar todos muy bien en un recinto, orando a Dios, alabando a Dios, compartiendo los alimentos juntos y repartiendo sus bienes juntos, vino una gran persecución. Y ellos no oraban para que: Señor, vuélvanos otra vez a reunir, sino que: Señor, en medio de la persecución, muéstrame cuáles son sus planes, cuál es su propósito. Y el plan y el propósito de Dios era que el mensaje fuera extendido a todas las naciones. Que el reino de Dios se extendiera a todas las naciones. Porque ya estaban ellos, ahora necesitaban extender el reino de Dios. Y Dios permitió la persecución. ¿No le parece a usted interesante que hoy en día los países donde más se persigue el evangelio, donde se persiguen los cristianos, es donde más se está glorificando el Señor? En los países donde más se cierran las puertas al cristianismo es donde hay las mayores conversiones. Entonces, amada iglesia, Pablo comprendió eso. Por eso la oración del apóstol Pablo no era para que Dios lo librara de lo que él estaba atravesando, sino para que Dios le fortaleciera. En medio de todo eso, Dios le fortaleciera para él cumplir el propósito por el cual estaba atravesando todas esas circunstancias.
Así lo aprendió el apóstol Pedro, así lo aprendió el apóstol Juan, así lo aprendieron los discípulos. Aprendieron a rendirse a la voluntad y al plan soberano de nuestro Padre Celestial. La pregunta del millón en esta noche es: ¿nosotros también nos estamos rindiendo? ¿Usted está sufriendo hoy porque Colombia va perdiendo? Y yo estoy gozoso porque soy reunido en el mejor sitio que puede existir, con las mejores personas que tienen el reino de Dios en este lugar. Y usted está sufriendo por un partido y yo estoy gozoso porque estamos anunciando el reino de Dios en este lugar. Qué contrariedad, ¿cierto? Tranquilo, Colombia va ganando. Pero aquí lo más importante es: ¿nos estamos rindiendo al propósito de Él? ¿O estamos peleando en contra del propósito? Estamos como Pablo orando para que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para que cada bendición que ya ha sido planeada por el Padre Celestial y que ya ha sido dada sea manifestada en nuestra vida y tengamos la sabiduría para hacerlas ver, o más bien para que sean una realidad en nuestras manos. Sabiduría, discernimiento para comprender, para creer y ver todo eso que el Padre ya ha hecho por cada uno de nosotros. Sabiduría, discernimiento. El apóstol Pablo no oraba para que Dios lo sacara de la cárcel. Oraba para que en medio de la cárcel las personas que se encontraran a su lado, el reino de Dios los pudiera penetrar a tal punto que sus vidas nunca más fueran las mismas. Para que cada persona fuera tocada, desde el soldado de la puerta principal hasta el último soldado que se encontraba en la cárcel más profunda. Y así Dios tocó a muchas personas. Hay una creencia, y es pensar que en la iglesia de Hechos de los Apóstoles la gente se reunía en un recinto como estos. La gente no se reunía en un recinto como estos. ¿Saben dónde se reunía la gente? Por tanto, vayan de dos en dos, predicando y anunciando las buenas nuevas en cada casa donde poseéis, comer de lo que les ofrezcan. Si hay algún enfermo, sanarlo, orar por ellos. La iglesia de Hechos de los Apóstoles fue efectiva no aquí, sino allá afuera, en las casas. En las casas. Así que el apóstol Pablo, sus grupos eran en las casas. Por causa de la persecución, ellos no podían reunirse en un recinto como esto, sino que era en las casas, en las casas, en las casas. Amada iglesia, déjame decirte, necesitamos regresar a los grupos en casa, a los grupos familiares en casa, porque esa es nuestra identidad, nuestra huella digital como iglesia. En las casas, porque es ahí donde Dios nos ha mandado. La mejor enseñanza, la mejor predicación no es la que se hace aquí en un altar, tarima o como se llame en este lugar. La mejor enseñanza es la que cuando usted se baja de este lugar
y comparte con las personas, comparte con el hermano. Esa es la mejor enseñanza de vida, el testimonio. ¿Me hago entender en esta noche? Dile a la persona que tiene a su lado: no endurezcamos nuestro corazón. La iglesia no es efectiva aquí en un recinto, es efectiva allá afuera. Este recinto es para reunirnos los domingos, para vernos las caras a los hermanos. Qué bueno, estamos en el mismo camino, estamos en el reino, qué bueno. Pero necesitamos que la iglesia pueda salir a extender el reino de Dios. Así que prepárate, porque es lo que viene para esta iglesia. Lo que viene para esta iglesia. La oración del apóstol Pablo era que se abrieran las puertas en cada ciudad, pero en cada hogar y en cada hogar. Porque es en el hogar donde vamos a ser más efectivos ahí. Porque es en el hogar donde podemos transformar la sociedad con el mensaje del reino. Porque es en el hogar donde están los verdaderos problemas de una nación. Porque es en el hogar, es ahí donde podemos formar a los pequeños. Bienvenidos de regreso a casa. De regreso a casa. De hecho, esta enseñanza tendría que llamarse así: de regreso a casa, a los grupos familiares. Amén. No les digo más, porque sé que se van bastante llenos, y lo efectivo de una reunión es dejar a la gente con hambre. ¿Para qué? Para que escudriñen, para que digieran, para que se vayan a las casas motivados. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Cómo así que el apóstol Pablo, sus grupos eran en casa? Voy a escudriñarlo. ¿Cómo así que la iglesia de Hechos, la mayoría se movió, fue en los hogares? Voy a buscarlo, ¿qué es lo que pasa? Creo que en algún pasaje de la Biblia dice: y saludad a los hermanos que se encuentran en la casa del César. Pablo fue capaz de meterle un grupo familiar en la casa del César, y el César ni cuenta se dio. Necesitamos regresar otra vez al grupo familiar. Necesitamos, porque ahí es donde ganamos, y luego los traemos a este lugar. Pero allá los ganamos, aquí los traemos. Amén. Le pido que usted pueda ponerse en pie, por favor. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias, Señor, porque nos enseñas en esta noche que tú eres soberano, pero que hay decisiones, Señor, que nosotros como hijos tuyos tomamos, pero somos responsables de cada una de ellas, Señor. Pero en tu soberana voluntad, muchas cosas, Señor, tú las encaminas para cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Padre, agradecido estamos contigo por todo lo que hoy tú nos has enseñado, Padre. Nos has hablado de la soberanía, nos has hablado de la gracia, nos has hablado, Padre Celestial, del ganar, nos has hablado de retomar, nos has hablado, Padre, de nuestra identidad como iglesia, como hijos de Dios. Nos has hablado, Padre, del ganar para traer. Nos has hablado de ser efectivos, Padre Celestial. La predicación del Evangelio, Dios, Señor.
Así que Padre Celestial, gracias por hablarnos, gracias por exhortarnos, gracias por bendecirnos. Gracias por enseñarnos, Dios, tu soberanía. Pero gracias por enseñarnos nuestra responsabilidad aquí en la tierra, Señor. Honramos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias por cada persona que está en este lugar, Dios, Señor. Porque son ellos a los que tú has llamado, Dios, Señor, para que puedan marcar una diferencia tremenda en sus hogares, en sus vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque día tras día tú añades a este lugar, Padre Celestial, las personas que tú has diseñado en la eternidad para que puedan estar a esta hora, a este lugar, siendo edificados, Señor, creciendo juntos en el conocimiento, Padre Celestial, de tu gran amor que es en Cristo Jesús.